La muerte es uno de los mayores temores de la humanidad. Es lo único de lo que ninguna riqueza, poder o influencia puede escapar. Pero cuando observamos el comienzo de la historia humana, surge una pregunta inquietante entre Adán y Eva: ¿quién murió primero? La mayoría de la gente asume que sabe la respuesta, pero la verdad escondida en la Biblia es mucho más impactante de lo que creen. Verás, Adán y Eva no fueron creados para morir. Dios los formó con sus propias manos, los colocó en un mundo perfecto y les dio dominio sobre toda la creación. Tenían todo: amor, seguridad e incluso el potencial de la vida eterna. Imagina una vida sin enfermedades, envejecimiento ni pérdidas. Ninguna cantidad de riquezas, lujoso, riqueza material podría compararse con el paraíso que se les dio. Y sin embargo, lo perdieron todo. ¿Por qué? Porque creyeron una mentira. Una mentira que todavía engaña a la gente hoy en día. Una mentira que hace que la gente intercambie lo que es verdaderamente valioso: el amor de Dios, la paz y la vida eterna por placeres temporales, por posesiones fugaces, por dinero que se puede ganar y perder en un instante. El mismo engaño que llevó a su caída está llevando a millones a la destrucción incluso ahora. Pero aquí está la cuestión. Su historia tiene la clave para comprender nuestro propio destino. Al descubrir quién murió primero, revelaremos algo mucho más grande, una verdad divina que afecta a cada persona hoy. Y al final de este viaje, verás la respuesta no solo como un hecho histórico, sino como una llamada de atención personal si deseas sabiduría real, si quieres entender cómo la primera muerte en la historia humana impacta tu vida ahora mismo. Entonces, quédate conmigo hasta el final. Este es un conocimiento que pocas personas tienen y una vez que lo aprendas nunca volverás a verla. Historia de Adán y Eva de la misma manera. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a este canal si eres alguien que valora la verdad bíblica, que quiere descubrir misterios que la mayoría de la gente pasa por alto. Entonces perteneces aquí. Únete a este viaje porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves no solo el pasado, sino tu propio futuro. Ahora déjame preguntarte algo importante. Estás aquí porque valoras la palabra de Dios y eso significa que entiendes el poder de la declaración, así que quiero que te tomes un momento y comentes esto: confío en que Dios me dará la victoria sobre cada obstáculo. Escríbelo ahora porque las palabras tienen poder y al declararlo estás hablando esta verdad en tu vida. Y personalmente le daré un corazón a cada comentario. Adán y Eva lo tenían todo. Caminaron con Dios, vivieron en un mundo intocado por la muerte y no les faltaba nada, pero tomaron una decisión fatal que lo cambió todo. No fue solo un error, fue un rechazo del regalo más grande que tenían. Dios les había advertido claramente: pueden comer libremente de cada árbol del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Esto
No era solo una regla, era un límite establecido por amor. Pero el enemigo tergiversó las palabras de Dios, le hizo creer a Eva que Dios les estaba ocultando algo, que si tomaba lo que estaba prohibido, obtendría algo mayor, sabiduría, poder, tal vez incluso algo más de lo que Dios les había dado. ¿No es esa la misma mentira que atrapa a la gente hoy en día? La idea de que el camino de Dios no es suficiente, que necesitamos más riqueza, más éxito, más lujo a cualquier costo. ¿Con qué frecuencia las personas persiguen las riquezas pensando que el dinero les traerá seguridad solo para encontrarse más ansiosos, más vacíos y más perdidos que antes? Eva miró el fruto, era agradable a la vista, deseable para obtener sabiduría, extendió la mano, lo tomó y comió en ese momento. Algo invisible se hizo añicos dentro de ella. Una muerte espiritual ya había comenzado, pero no pasó nada inmediatamente, no sintió dolor ni sufrimiento. Se giró y se lo dio a Adán. Y él también comió, y entonces todo cambió. Sus ojos se abrieron, pero en lugar de sentirse poderosos sintieron vergüenza en lugar de sabiduría, sintieron miedo en lugar de ganar más, lo habían perdido todo. Y cuando oyeron a Dios caminar en el jardín en lugar de correr hacia él, se escondieron. Esa es la primera señal de muerte espiritual, separación de Dios. Todavía respiraban, pero algo dentro de ellos ya había comenzado a morir, y desde ese momento la cuenta regresiva para su muerte física había comenzado ahora. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Muchos asumen que debido a que Eva pecó primero, debe haber muerto primero. Pero la Biblia no dice nada sobre su muerte. No nos dice cuánto tiempo vivió. Cuando falleció, solo registra la vida útil de Adán, 930 años. Este silencio es significativo, conduce a un misterio más profundo, uno que la mayoría de la gente nunca ha considerado. Si Eva fue la primera en pecar, ¿eso significa que fue la primera en morir, o sucedió algo más que cambió el curso de sus destinos? Pronto descubriremos la respuesta. Pero antes de continuar, yo quiero escuchar tus pensamientos. ¿Qué piensas? ¿Quién crees que murió primero y por qué? Comenta a continuación y descubramos esta verdad juntos. En el momento en que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, el mundo cambió para siempre. Lo que una vez fue un paraíso lleno de abundancia, armonía y vida, de repente se convirtió en un lugar de lucha, escasez y muerte. Habían elegido el conocimiento sobre la obediencia, el placer temporal sobre la seguridad eterna, y las consecuencias fueron irreversibles. Al principio, no comprendieron completamente lo que había sucedido. Todavía tenían los mismos cuerpos, el mismo aliento, la misma capacidad de moverse y pensar, pero algo dentro de ellos había cambiado. La paz que una vez conocieron se había ido. Una inquietud, un miedo que nunca antes habían experimentado, ahora los consumía. Se sentían expuestos, avergonzados, vulnerables. Esto es lo que hace el pecado. No siempre destruye instantáneamente. Corrompe gradualmente, entra como algo pequeño, algo que parece
inofensivo, pero con el tiempo erosiona los cimientos de todo lo bueno. La riqueza de la paz que una vez tuvieron ahora fue reemplazada por un vacío que ninguna cantidad de lujo o riqueza podría llenar. Entonces, Dios vino caminando en el jardín antes de esto. Su presencia había sido su mayor alegría, ahora era su mayor temor. Se escondieron entre los árboles, tratando desesperadamente de cubrir su desnudez con hojas de higuera, pero ¿cómo te escondes de aquel que todo lo ve? ¿Cómo cubres lo que solo Dios puede restaurar a Adán? ¿Dónde estás? La pregunta no por el amor de Dios, él sabía exactamente dónde estaban, era por él. Amor de Adán, Dios le estaba dando una oportunidad de presentarse para confesar y asumir la responsabilidad, pero en lugar de asumir su pecado, Adán culpó a Eva y Eva a su vez señaló a la serpiente. Este es otro efecto del pecado, hace que las personas desvíen la responsabilidad en lugar de arrepentirse, justifican en lugar de buscar la restauración, se esconden detrás de excusas y así la perfecta unidad entre ellos se hizo añicos. Dios pronunció las consecuencias a la serpiente, declaró la derrota final. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la suya, él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Esta fue la primera profecía de redención, la promesa de que un día vendría un Salvador para deshacer lo que se le había hecho a Eva. Él declaró dolor en él parto, una lucha en su relación con Adán, un dolor que ella nunca antes había conocido, y a Adán le declaró trabajo y adversidades. La tierra que una vez dio frutos sin esfuerzo, ahora se le resistiría. Él tendría que trabajar con el sudor de su frente y al final volvería al polvo del que fue formado. Ya no estaban rodeados por una provisión infinita, ya no podían comer libremente del árbol de la vida. En cambio, fueron expulsados, enviados a un mundo que les recordaría cada día lo que habían perdido. Puedes imaginar el dolor en el momento en que salieron del jardín. Sabían que nunca volverían a caminar con Dios de la misma manera. Habían elegido su propio camino y ahora tenían que vivir con las consecuencias, pero una cosa permaneció incluso ante su fracaso: Dios no los dejó sin esperanza, los vistió no con hojas de higuera, sino con vestiduras de piel. Por primera vez algo tuvo que morir para cubrir su vergüenza. Una vida fue tomada, sangre fue derramada, fue una sombra de lo que vendría, una señal de que un día se haría un sacrificio mayor para cubrir los pecados del mundo. Adán y Eva ahora enfrentaban una nueva realidad, una donde la vida era frágil, el tiempo era limitado y la muerte era inevitable. Pero ¿quién sería el primero en experimentarla? ¿Quién sería el primero en cruzar el umbral de la vida? Lo desconocido, la respuesta estaba llegando, pero no sería lo que nadie esperaba. La vida fuera del Edén no era nada como Adán y Eva lo habían conocido antes. Los vibrantes colores del jardín habían sido reemplazados por la crudeza del desierto. La abundancia de fruta dada libremente se había ido, y ahora Adán tenía que trabajar por cada bocado de comida. La tierra se le resistía, espinas y cardos crecían donde la belleza una vez floreció. El peso de su decisión se posaba pesadamente sobre sus hombros. Cada día que pasaba era un recordatorio de lo que habían
perdido la paz que una vez había llenado. Sus corazones ahora fue reemplazada por un vacío que ninguna cantidad de trabajo podía arreglar. No había vuelta atrás. Alguna vez tuvieron toda la presencia de Dios, su amor. Un mundo sin sufrimiento, pero ahora vivían con las consecuencias de elegir el conocimiento sobre la confianza. Aún así Dios no los había abandonado, su amor todavía estaba presente incluso en la disciplina. Él había prometido que un día vendría un Redentor. Y así, mientras construían sus vidas fuera del Edén, se aferraban a esa promesa, esperando que tal vez, solo tal vez, verían la restauración en su vida. Luego vino la mayor alegría que habían experimentado desde su caída. Y Joseba dio a luz a Caín, su primogénito. Ella lo miró y dijo: con la ayuda del Señor, he dado a luz a un hombre. Ella creyó que tal vez este niño era el cumplimiento de la promesa de Dios, el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego vino otro hijo, Abel, 2 hermanos criados bajo la sombra de la caída, cada uno creciendo en su propio camino. Caín se convirtió en un trabajador de la tierra y Abel cuidaba los rebaños. Ambos sabían la importancia de la adoración. Ambos sabían que todo lo que tenían, incluso en este mundo roto, venía de Dios, pero sus corazones no eran los mismos. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Abel, sin embargo, trajo el primogénito de su rebaño, lo mejor, lo más puro, y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no porque la ofrenda en sí fuera defectuosa, sino porque el corazón detrás de ella era Abel. Dio con fe, confiando en la provisión de Dios. Caín, sin embargo, dio por obligación, sin verdadera devoción. Los celos comenzaron a arder dentro de Caín. ¿Cómo podría Abel ser favorecido mientras fue rechazado? Esa amargura se convirtió en algo más oscuro, lo consumió, endureció su corazón, hasta que un día llamó a Abel al campo. Nadie sabe qué palabras intercambiaron, pero lo que sí sabemos es que Caín levantó su mano contra su hermano y lo hirió. La primera muerte humana, la primera vez que sangró derramado por la mano de otro. Imagina el peso de ese momento. La muerte ya no era solo una advertencia de Dios, ahora era una realidad brutal e innegable. Abel se había ido y Adán y Eva por primera vez sintieron el dolor insoportable de perder a un hijo que habían conocido dolor, pero esto era una profundidad de sufrimiento que nunca imaginaron. El hijo que amaban se había ido y el hijo que quedó fue maldecido. Caín fue expulsado, marcado por Dios como un vagabundo, viviendo para siempre con el peso de sus acciones. Y para Adán y Eva la comprensión se hundió en el pecado. No solo había traído la muerte al mundo, sino que había destrozado a su familia. El paraíso que una vez conocieron ahora era un recuerdo lejano, y el dolor de sus elecciones apenas había comenzado. Y sin embargo, la pregunta aún permanecía entre Adán y Eva: ¿quién sería el primero en morir? Habían perdido a su hijo, pero su propio tiempo aún no había llegado. La respuesta tardaría siglos en revelarse. Si has llegado hasta aquí, ¿estás encontrando valor en este viaje? Tómate un momento para darle me gusta a este vídeo. Cada pequeña acción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharla. ¿Verdad? El peso de la muerte de Abel permaneció como una sombra sobre Adán y Eva. La realidad del pecado ya no era solo una advertencia, era una consecuencia viviente que respiraban. Habían presenciado la primera muerte no como un fallecimiento natural, sino como una
pérdida violenta e irreversible, Caín le había quitado la vida a su propio hermano y al hacerlo, había traído algo aún más oscuro. Al mundo asesinato habían perdido no solo un hijo, sino dos. Abel estaba muerto y Caín, marcado por su culpa, había sido enviado a vagar por la tierra, el hogar que estaba destinado a estar lleno de alegría y nuevos comienzos se había convertido en un lugar de dolor. El amor que una vez conocieron tan íntimo con Dios ahora se sentía distante, pero incluso en su dolor sabían que la vida tenía que continuar. La promesa de redención de Dios no había sido olvidada y con el tiempo Eva concibió de nuevo, dando a luz a un hijo llamado Set. Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, dijo, que era un recordatorio de que incluso en medio de la pérdida el amor de Dios no los había abandonado. Set creció y a través de él nació una nueva generación, una que continuaría el linaje, que eventualmente conduciría al Redentor prometido. Pero Adán y Eva estaban envejeciendo. La vitalidad que una vez tuvieron en el Edén se había desvanecido. Hacía mucho tiempo la lucha por la supervivencia, el trabajo duro y el peso del dolor los habían envejecido. Una vez habían conocido las riquezas del paraíso, una vida llena de la presencia de Dios, pero ahora conocían la carga del tiempo. Cada día Adán podía sentirlo, la fuerza en sus manos no era lo que solía ser él. Suelo resistía sus esfuerzos más que antes. Su respiración, una vez firme, a veces se sentía pesada. Había vivido siglos, pero sabía que llegaría el día en que su cuerpo volvería al polvo del que se formó. Pero, ¿qué pasa con Eva? La Biblia no registra su muerte, solo la de Adán. Este silencio es sorprendente. Si ella ya hubiera fallecido, si Adán hubiera vivido años sin ella, cargando con la pérdida de la mujer que había sido su compañera desde el principio, o ella lo sobrevivió, viendo como aquel con quien había compartido todo finalmente sucumbía al peso de la mortalidad. Aunque la Biblia no nos dice los detalles, una cosa es segura: la muerte ahora era inevitable y pronto llegaría el tiempo de Adán. A medida que pasaban los años, Adán vio generación tras generación crecer y llenar la tierra. El dolor de perder a Abel nunca lo abandonó por completo, pero el nacimiento de Set había renovado su esperanza. Vio a sus descendientes multiplicarse, algunos siguiendo los caminos de Dios, otros caminando más lejos. La misma batalla que comenzó en el Edén, la obediencia continua versus la rebelión, la fe versus la autosuficiencia, la confianza en Dios versus la búsqueda de la riqueza y el poder. Adán había vivido lo suficiente para ver cómo la humanidad luchaba con estas elecciones. Vio a los hombres perseguir las riquezas, acumular riquezas creyendo que el lujo podía reemplazar la presencia de Dios. Observó cómo la gente construía ciudades, reunía posesiones y buscaba el dinero, como si fuera la última fuente de seguridad. Pero él sabía la verdad: ninguna cantidad de riquezas podría deshacer lo que se había perdido en el Edén. Una vez había vivido en un mundo donde todo era provisto gratuitamente por la mano de Dios. No había hambre ni trabajo ni necesidad de esforzarse. Pero ahora, después de siglos de trabajar bajo la maldición, comprendió que era el verdadero tesoro. Las verdaderas riquezas nunca se encontraron en el oro, la plata o las posesiones. Se encontraron en el amor de Dios, en la paz que solo Él podía brindar. A medida que Adán envejecía,
su cuerpo se debilitó, la fuerza que una vez tuvo en su juventud se desvaneció, su respiración se volvió superficial, sus pasos más lentos. Había vivido durante 930 años, un testimonio de la vida que Dios le había dado, pero sabía que su tiempo estaba llegando a su fin en esos últimos días. Un pensamiento debe haber llenado su mente, el recuerdo del Edén, el mundo perfecto que una vez conoció la presencia de Dios tan cerca, el amor que lo había rodeado, y aunque lo había perdido todo, todavía se aferraba a la promesa: un Redentor. Vendría un Salvador que restauraría lo que estaba roto, que derrotaría a la muerte misma. Adán cerró los ojos una última vez y, mientras respiraba su último aliento, regresó al polvo del cual fue formado el primer hombre, el creado a imagen de Dios. Había muerto su viaje, había cerrado el círculo, pero ¿qué hay de Eva? Había estado a su lado en esos momentos finales, o había fallecido antes que él, dejándolo caminar solo por la tierra en sus últimos años. La Biblia no dice nada sobre su destino, y tal vez eso sea intencional, porque al final la historia nunca fue sobre quién murió primero. Se trataba de la consecuencia del pecado, la realidad de la muerte y la esperanza de redención que un día vendría. La pregunta sigue siendo si Adán, el primer hombre, no pudo escapar de la muerte. ¿Qué significa eso para el resto de la humanidad, si incluso el formado por las propias manos de Dios regresó al polvo? ¿Qué esperanza tenemos? La respuesta está en la promesa que aún esperaba cumplimiento, en el uno que un día vencería a la muerte misma. La muerte de Adán marcó el final de una era. El primer hombre, creado por Dios mismo, había regresado al polvo. Su larga vida había sido un testimonio tanto de las consecuencias del pecado como de la paciencia de Dios. Había visto cambiar el mundo ante sus ojos, había presenciado el surgimiento de las naciones, la búsqueda de la riqueza y la corrupción que se infiltró en la humanidad mientras perseguían el poder y las riquezas en lugar de buscar la presencia de Dios. Pero incluso después de que Adán se fue, la batalla continuó. Los descendientes de Adán y Eva vivían en un mundo donde el pecado había echado raíces, donde la gente buscaba la satisfacción en el lujo, en las posesiones, en acumular más y más, pero nada de eso podía borrar el peso de la muerte que se cernía sobre todos ellos. Trabajaron sin cesar, construyeron imperios y buscaron el dinero como si pudiera comprar de vuelta la vida que se había perdido en él. Edén y Eva, su nombre se desvanece en el silencio. La mujer que había estado allí al principio, la que había compartido tanto la alegría del paraíso como el dolor de la caída, desaparece del registro. Si ella hubiera muerto primero, su cuerpo hubiera descansado mucho antes del último aliento de Adán, o hubiera seguido viviendo viendo al hombre que tenía formado de tomar su último aliento antes de que ella también enfrentara el mismo destino que la Biblia no nos dice, y tal vez eso sea intencional, porque al final la verdadera pregunta nunca fue quién murió primero, sino qué significaba realmente la muerte. Lo que Adán y Eva perdieron no fue solo la vida física, sino la riqueza de la presencia de Dios, la seguridad de saber que estaban completamente provistos, la paz inquebrantable que solo viene de caminar en perfecta comunión con su Creador. Habían cambiado la vida eterna por placer temporal, y las generaciones que siguieron continuaron haciendo ese
Mismo comercio buscando comodidad, dinero y lujo, creyendo que esas cosas podrían reemplazar lo perdido, pero la promesa de redención no había sido olvidada. La profecía que Dios había hablado en el jardín seguía en pie. Un Salvador vendría, uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, que revertiría la maldición, que devolvería la vida a aquellos que habían sido destinados a la muerte. Adán lo había creído, Eva lo había creído, y aunque sus cuerpos habían vuelto al polvo, su fe en esa promesa permaneció. La verdadera pregunta ahora es esta: si ellos, los primeros humanos, no pudieron escapar de las consecuencias del pecado, ¿qué esperanza hay para nosotros si la búsqueda del dinero, éxito y posesiones terrenales no pudo salvarlos? Lo que realmente importa al final hay una respuesta, pero es una que muchos se niegan a aceptar. Es una verdad que va en contra de todo lo que el mundo enseña sobre el éxito, la riqueza y el poder, y sin embargo es la única verdad que puede hacernos libres. Si este mensaje te ha abierto los ojos, no te lo guardes para ti. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo, porque la batalla que comenzó en el Edén todavía se libra. Hoy el tiempo avanzó, pasaron las generaciones y el mundo continuó su incansable búsqueda de poder, riqueza y estatus. Los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron, llenando la tierra de ciudades, culturas y ambiciones, pero no importaba cuánto lograran, no importaba cuánto dinero acumularan, cuántas riquezas poseyeran o de cuánto lujo se rodearan. Una verdad permanecía: la muerte era inevitable. La misma maldición que se había llevado a Adán y Eva finalmente vino para cada hombre y mujer. Después de ellos, reyes y gobernantes, comerciantes y agricultores, los ricos y los pobres, todos corrieron la misma suerte. Algunos intentaron extender sus vidas con riqueza, creyendo que sus riquezas podrían comprarles seguridad. Construyeron grandes monumentos a sus nombres, buscando ser recordados, creyendo que sus legados podrían vencer al tiempo, pero en el final la muerte vino para todos ellos. La historia de Adán y Eva no se trataba solo de su caída, se trataba del patrón que se repetiría para toda la humanidad. La gente continuó haciendo el mismo trato que hicieron en el jardín, eligiendo placeres temporales sobre la seguridad eterna, persiguiendo cosas que no pueden durar en lugar de perseguir la única cosa que sí lo hace. Pero Dios ya había puesto un plan en marcha, incluso frente a la muerte. Había prometido vida desde el principio. Había declarado que vendría un redentor, uno que desharía el daño del pecado, que rompería el poder de la muerte de una vez por todas. Ese redentor vino. Jesucristo entró al mundo no como un rey envuelto en oro y joyas, no como un gobernante que manejaba dinero y lujo, sino como un humilde sirviente. Vivió sin riquezas, sin estatus, sin perseguir las cosas que el mundo valora, y sin embargo tenía algo mucho más grande: la vida misma. Donde Adán había fallado, Jesús tuvo éxito. Donde Eva había sido engañada, Jesús permaneció firme. No cayó en la misma trampa de buscar algo más allá de lo que Dios ya le había dado, y debido a eso fue capaz de hacer lo que ninguna riqueza, ninguna cantidad de dinero, ningún poder terrenal podría hacer jamás. Él conquistó la muerte a través de su sacrificio. La maldición fue rota, el poder que el pecado había tenido sobre la humanidad fue destrozado, el camino de regreso
a la vida eterna, la vida que Adán y Eva habían perdido ahora estaba abierta, pero tal como había sido en el Edén la elección permanece, cada persona todavía enfrenta la misma decisión. Adán y Eva enfrentaron. ¿Confiarán en Dios o perseguirán sus propios deseos? ¿Buscarán las verdaderas riquezas de la vida eterna o continuarán buscando riquezas que pasarán? Adán y Eva no pudieron escapar de la muerte. Nosotros tampoco, pero la diferencia es que ahora tenemos una opción. La pregunta no es solo quién murió primero, Adán o Eva. La verdadera pregunta es qué sucede después de la muerte. ¿Estás listo para esa respuesta? Porque al final no se trata de cuánto tiempo vivamos, cuánto ganamos o qué logramos. Se trata de si aceptamos el regalo de la vida que Jesús ha ofrecido. Lo mismo que Adán y Eva perdieron ahora puede ser restaurado, pero solo para aquellos que estén dispuestos a recibirlo. La historia de Adán y Eva no es solo historia, es un reflejo de nuestras propias vidas, sus elecciones, sus fracasos, su anhelo por algo más grande. Todo refleja las mismas luchas que enfrentamos hoy. Perdieron el mayor tesoro de todos. No dinero, ni riquezas, ni lujo, pero algo infinitamente más valioso: la vida eterna en la presencia de Dios. La pregunta es, ¿cometeremos el mismo error? La gente pasa toda su vida persiguiendo la riqueza, creyendo que la seguridad financiera les dará paz. Persiguen el lujo pensando que les traerá felicidad. Se dedican a carreras, poder y estatus, esperando escapar del miedo a no tener suficiente, pero al final nada de eso puede detener lo que le pasó a Adán. Ninguna cantidad de dinero podría haberle comprado un respiro más, ningún nivel de éxito podría haber revertido su regreso al polvo. Las verdaderas riquezas, la verdadera riqueza no se encuentra en lo que el mundo ofrece, se encuentra en Dios, se encuentra en su amor, en sus promesas, en la seguridad que solo Él puede dar. Y el mayor regalo de todos es este: a través de Jesucristo la maldición de la muerte ha sido rota, el camino a la vida eterna ha sido reabierto. La elección que Adán y Eva rechazaron ahora se nos da de nuevo. La única pregunta es, ¿qué elegirás si hoy fuera tu último día? ¿Dónde te pararías? ¿Has estado construyendo tu vida sobre cosas que se desvanecerán o estás buscando lo único que realmente perdura? ¿Estás almacenando tesoros que te serán quitados o estás invirtiendo en lo que no se puede perder? Esto es una decisión que no puede esperar. Tienes la oportunidad ahora mismo de alinear tu vida con Dios para buscar su reino por encima de todo, porque cuando la muerte llegue, y vendrá para todos, solo una cosa importará: si has elegido la vida en Cristo. Si este mensaje te ha hablado, toma acción. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que puedas seguir aprendiendo las profundas verdades que cambian la vida de la palabra de Dios. Y no te detengas aquí, hay otro vídeo en la pantalla ahora mismo que te llevará aún más profundo en este tema. Haz clic y míralo ahora. Si este conocimiento te ha transformado, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No te guardes la verdad para ti.